doctor Eduardo Menem, un doctor que a partir de un tiempito atrás, unos días atrás, nos está representando muy, pero muy bien. En lo que tiene que ver en la cronología de nuestra editorial política de la República Argentina, el doctor Eduardo Menem ha sido uno de los hombres más brillantes que tuvo la legislación. Hay cosas que todavía nos respaldan y nos resguardan de todo esto. Va a presentar su libro, Crónicas de la Convención Constituyente de 1994. Lo saludo, doctor Eduardo, ¿cómo está? Un gusto, Jorge Ocampo lo saluda, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Igualmente, Gracias doctor. por sus conceptos. Al contrario, doctor, me gustaría que un libro como este, yo alcancé a hojearlo, usted me lo regaló y me lo dedicó y le agradezco públicamente este gesto. Para mí es un honor que una persona como usted me entregue una documentación de la que tendríamos que participar no tan solo los que estamos detrás de la justicia, sino detrás de la administración de un gobierno, porque es parte de una historia que quedó ahí, doctor. Sí, la verdad que el libro que salió hace poco, lo voy a presentar ahora en la Universidad Austral el miércoles próximo, es un... ¿cómo se llama? Como lo dice el nombre, ¿no? Crónicas de la Convención Constituyente de 1994. Esta reforma que se hizo en el 94 por la Convención Constituyente que tuve el honor de presidir, fue la reforma más importante, más legítima, más democrática de toda nuestra historia constitucional, al punto tal que, a diferencia de reformas anteriores, esta fue aprobada por unanimidad de los convencionales constituyentes, eran 305, y además fue jurada por todos, cosa que no había ocurrido en reformas anteriores, que habían terminado en portazos, que habían terminado con retiros masivos de convencionales, como ocurrió en el 49 y en el 57. Entonces, yo dije, ¿no?, que habiendo sido el presidente de la comisión, habiendo participado activamente desde el comienzo del proceso de reforma, desde que lo propusimos del Partido Justicialista, yo era miembro de la comisión de juristas del partido, las conversaciones con los radicales, hasta la conclusión del Pacto de Olivos, que dio origen a la reforma consensuada. Bueno, dado que yo participé en todo eso, creía un deber moral de transmitirle a las generaciones futuras cómo se hizo este proceso, cómo se llevó a cabo, cómo se acordó, y bueno, después cómo se discutieron los temas, ¿no? Están los temas más importantes, como, bueno, la defensa de la democracia, el cuidado del medio ambiente, la defensa del consumidor y del usuario, el habeas corpus, la garantía para hacer efectivos los derechos, los partidos políticos, los tratados internacionales de derechos humanos, la incorporación de nuevos derechos de segunda y tercera generación. Es decir, sobre cada uno de esos tópicos que estaba en la ley de características de la necesidad de la reforma, yo hago una síntesis de los principales discursos, ¿no?, de los principales conceptos y de los principales oradores, que era la única forma, porque fue muy largo. El que le interese un tema de eso y va a un diario de sesiones o una hora de versión taquigráfica, tiene que leer cientos o miles de páginas. Bueno, yo lo he sintetizado, ¿no?, para exponer los conceptos principales, cómo fue el proyecto, cómo se discutió, qué es lo que se dijo, cómo se votó, cuánto tiempo tardó en tratarse cada tema. O sea que es una crónica de la Constitución, de la reforma del 94, que reitero, doctor, no me alcanza a decirlo, fue la más legítima y la más democrática de todas, porque hubo representación de los más diversos sectores políticos, estuvo representado todo el espectro político, al punto tal que hubo 19 bloques políticos, ¿no? Bien. O sea, no era de dos, eran 19 bloques políticos, algunos de los cuales estaban en contra de la reforma, discutieron y terminaron aprobándola y jurándola, ¿no? Eso fue un paso adelante muy grande en nuestras instituciones. O
Bueno, y eso es lo que yo trato de transmitirlo en ese libro, para permitir el acceso de información a los que les interesa el tema, ¿no? Doctor, después el que quiera ampliar va a la versión taquigráfica, pero por lo menos acá en este libro tiene una aproximación bastante importante al tema. Hay temas que de pronto la historia los pone en un resumen como el que usted acaba de detallar, y hay temas en los que la actualidad política requiere de una mayor profundización para intentar cambios. Hoy por hoy es muy fácil y se nos hace fácil decir, vamos a modificar la Constitución. Y creo que la modificación de la Constitución no es un hecho que se tenga que hacer a favor del partido político, del que gobierna, del que está enfrente, del que viene adelante, del que está atrás. Creo que la modificación de una Constitución tiene que ver con una mejoría y no con un hecho que pueda apañar un proyecto político. ¿Es correcto el concepto? Sí, bueno, esto fue casualmente lo que se hizo en el 94, ¿no? Porque primero el Pacto de Olivos fue hecho entre justicialistas y radicales, son las fuerzas mayoritarias en ese momento en el país, que tenían más o menos el 70% de la aceptación ciudadana en cuanto a los votos, ¿no? Y fue hecha con una ley sancionada con todas las normas de la Constitución, se cumplieron, se sancionó con los 2 tercios el total de miembros de cada Cámara, se hicieron las elecciones limpias, transparentes para elegir a los convencionales, participaron 22 partidos políticos nacionales, 13 distritales, y de ahí surgieron los 19 bloques políticos, ¿no? Donde había gente de la más diversa ideología. Imagínense, yo como presidente, que estaba dirigía la comisión de labor parlamentaria, ¿no? Y yo los tenía sentados ahí, a Alfonsín, a Aldo Rico, a Bussi, a Álvarez, a Chacho Álvarez, a Fernández Mejide, tenía a los socialistas, Laporta, tenía, o sea, había gente de partidos muy de izquierda, ¿no? Así que estaban todo el espectro político, ¿no? Y discutimos cada tema, mucho a favor, mucho en contra, y bueno, cuando no nos ponemos de acuerdo, había que resolver como se resuelve en una democracia, ¿no? Por el principio de la mayoría. Por eso le pregunto, doctor. Las reformas se hicieron por un margen bastante amplio de mayoría. 3 cláusulas se sancionaron por unanimidad. Una fue la defensa de la democracia, del artículo 36, que va contra los golpes del Estado, en fin. Otra, reconociendo la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes argentinos. Y la otra, que se aprobó por unanimidad y aclamación, fue un proyecto de mi autoría sobre Malvinas, ¿no? Declarando, ratificando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia, el Sandwich del Sur, sí, ¿no? Y estableciendo que su recuperación se tiene que hacer de acuerdo a los principios del derecho internacional y respetando el modo de vida de los habitantes, ¿no? Es decir, esto es lo que hemos recogido de toda la doctrina internacional, y para mí fue una gran satisfacción, porque por iniciativa del doctor Alfonsín fui el único informante, y bueno, terminó con aplausos, aclamación, se aprobó de esa forma, así que para mí una gran satisfacción, y por supuesto para el país, que por primera vez, pese a que las Malvinas fueron usurpadas en el año 1833, ¿no? Por primera vez se incluye en una constitución los derechos sobre Malvinas, ¿no? Bien. Que fue un proyecto de mi autoría, y bueno, gran satisfacción por la aceptación que tuvo, que molestó mucho a los ingleses, por cierto, pero bueno, ya está en nuestra constitución, establece una verdadera política de Estado para recuperar Malvinas. Bien. Y bueno, después hubo un amplio campo de discusión
todos los que querían participar participaron. Hubo muchísimos oradores. Bueno, yo traté en mi libro de sintetizar los principales conceptos de los principales oradores. Usted, doctor. Muchos aprovecharon para hacer catarsis de épocas pasadas, ¿no? Doctor, este libro político, en fin, todo lo que vino de antes. Sí. Como hacía mucho que no se había reunido una comisión constituyente, la última había sido la del 57, que había sido promovida por los militares, pero con la proscripción del peronismo, sí, ¿no? Sí. Así que acá vinieron a hacer catarsis todos esos enfrentamientos que hubo en el pasado, y que felizmente todos aceptaron el texto constitucional y juraron defenderlo, ¿no? Juraron cumplir. Es decir, que hubo una venia de aceptación, y esto organizó también gran parte del país. La pregunta a mí es la siguiente, doctor. Dos preguntas le voy a hacer. ¿Usted dejaría este libro en cada uno de los poderes legislativos del país como ejemplo de lo que hay que hacer y que hoy no se hace? Y la segunda pregunta, basada en esto, si las modificaciones de las constituciones provinciales tienen que ver con la conveniencia particular de un partido gobernante, que creo que no nos convendría o no es bueno ese sistema, porque estamos acomodando a la voluntad de un solo partido, de una sola voluntad política, y nos olvidamos del resto. Vea, el poder constituyente lo tiene el pueblo, ¿no? El pueblo. Pero en esa modificación, ¿cómo hacemos? Estuvo perfectamente representado, hubo elecciones intachables, no transparentes, no hubo ninguna impugnación. Entonces estaba ahí presente el poder soberano del pueblo que aceptó la reforma. Ahora, que hay procesos de reforma que puede haber en algunas provincias, donde se sancionen normas favorables al poder del turno, bueno, puede ser, pero no es la expresión de lo que debe ser una constitución. Es la constitución de todos para todos, ¿no? Sin dar... la constitución esta, la reforma del 94, ha puesto especial énfasis en la defensa de los derechos humanos, de la parte, privilegiando a las partes más vulnerables, ¿no? Por eso, de la población más vulnerable, por eso se establecen discriminaciones positivas, es decir, por ejemplo, el derecho que tiene la mujer, que está en el artículo 37, para intervenir en las elecciones y en la estructura de los partidos políticos, ¿no? Sí. O para los incapaces, ancianos y niños, también hay normas especiales que los cubren, en virtud de que constituyen población vulnerable. Sí. El principio de igualdad estaba establecido ya en la Constitución de 1853. Se enriquece agregándole a igualdad real de oportunidades y de trato, porque no se trata solo de proclamar el principio de la igualdad, sino que tiene que hacerse efectivo. Por eso incorporamos igualdad real de oportunidades y de trato. Igualmente con las provincias, ¿no? Se contemplan normas tendientes a tratar de equilibrar el desigual desarrollo de las provincias. Es así. Doctor, ¿alguna vez le consultaron sobre qué modificaría o cómo se podría modificar alguna intención política de alguna constitución provincial? ¿Y en el caso particular de la nuestra? No fue me consultaron. No. Claro, porque a lo mejor... Me dijeron que me iban a consultar, no me hablaron algunos dirigentes, y yo le dije que con mucho gusto, con la experiencia, en fin, de haber presidido la del 94, y lo que había de la experiencia política, yo podía colaborar, por supuesto, pero nunca me hicieron llegar un texto. Nunca un texto. Lo que sí les dije es que me hagan saber previamente qué es lo que quieren modificar y para qué, porque las modificaciones tienen que tener, una razón de ser y tienen que tener un objetivo. Si me dicen que es una reforma para ampliar el espectro de derechos de los ciudadanos,
si me dicen que es una reforma para fortalecer el régimen republicano, representativo y federal, si me dicen que es para mejorar las instituciones, por supuesto que yo voy a colaborar, ¿no? Ahora, si es para que alguien saque ventaja, de ningún modo. Está bien. Doctor, le agradezco mucho su tiempo, le deseo lo mejor para la semana venidera cuando presente este verdadero manual de la democracia, porque es un manual como los capelús que no debían faltar en los primeros grados nuestros. Esto tiene que ver con una instrucción, una verdadera institución de lo que en un momento complicado, de los que siempre tuvimos en la Argentina, usted pudo pilotear, manejar, y hay una foto que me impacta, la suya, Alfonsín, y la del doctor Carlos. Sí, esa foto que está en la tapa del libro, fue cuando terminamos de firmar el Pacto de Olivos, la residencia presidencial. De ahí se salió esa foto, y hay algunas otras fotos de distintas etapas de la comisión, ¿no? Sí. Hay una del juramento, hay otra de la sesión inaugural. O sea que fue realmente un acontecimiento histórico, el más importante del siglo pasado, por lo menos, ¿no? Entonces nos encantó, por supuesto, como representante de La Rioja, que lo dije en el discurso de inauguración de la convención cuando me nombran presidente. Yo decía que venía en representación de mi provincia, ¿no? O sea que tenía que hacer honor a esa representación que me dieron, y gracias a Dios pudimos conducir el barco a buen puerto, ¿no? Pues terminamos con la aprobación unánime y el juramento de todos, ¿no? Un gran adelanto, una gran conquista frente a los fracasos de reformas anteriores. Doctor, suerte para el miércoles que viene en Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor, un gusto, y saludo a todo su equipo y a la respetable audiencia que lo sigue. Gracias. Gracias, muy amable. El ex senador de la Nación, el doctor Eduardo Menem. Esa foto que está en el centro del libro, que donde está él, delante está el doctor Alfonsín, está en la mayoría de las fotos el doctor Alfonsín, y está estos tres baluartes de una época que nacíamos, que renacíamos a la democracia. Creo que es parte a veces de lo que tenemos que aprender. Y si de pronto se hizo una renovación, un proyecto que tuvo aceptación de más de 300 congresales para esto, contra las modificaciones partidarias, creo que hay que sacarse el sombrero de lo que hicieron en aquella época. Véndeme, Chino, tengo muchos mensajes, ya los leo. En el próximo bloque los leo. Dale, vamos. Fénix siempre te cuenta la verdad. Siempre